He hecho la maleta y estoy lista para salir, así que tengo tiempo para escribir todo esto. El abuelo está pactando los 2 camiones que acaban de llegar. Todavía está esperando el último. Luego nos dirigiremos al norte. Por ahora, tengo tiempo de sobra. Siempre quise hacer esto, y es oficialmente ahora o posiblemente nunca. Aviso, esto es largo, amigos. 8 páginas. Abróchense el cinturón. Y si alguien en el este de Texas quiere acompañarnos, mándeme un mensaje. Llevaremos a todas las personas que podamos. Mis manos tiraron de la almohada sobre mi cabeza. No sirvió de nada. Era la tercera noche consecutiva que se desataban en la arboleda, y mi habitación al final de la casa del doble ancho me situaba justo al lado de sus incesantes ladridos. Miré a mi izquierda mientras mi pulgar desbloqueaba la pantalla del iPhone en la mesita de noche. La 1:30 de la madrugada. Pensé en cómo le preguntaría a mi padre sobre la posibilidad de encerrarlos en el porche, sabiendo que me daría alguna excusa sobre que son necesarios para nuestro hogar. La primera línea de defensa, nuestros protectores, nuestro sistema de alarma. Mirando hacia atrás, deberíamos habernos dado cuenta entonces. Daisy y Rose cumplieron con su deber. Todo tipo de intrusos recibía una cascada de aullidos y ladridos en nuestra propiedad. Pensé en lo asustado que debía sentirse un mapache, una zarigüeya o un coyote cuando las hermanas se abalanzaban sobre ellos en la línea de árboles, rompiendo la paz de la noche. Los ecos que se arrastraban por el bosque daban la impresión de que había más de 2 guardias. Ninguno se quedó para averiguarlo. A menudo me despertaban cuando la pareja salía volando del porche en una erupción de sonido. Mi habitación ocupaba una esquina de la casa que apuntaba al este hacia nuestro camino de entrada. El bosque, una docena de metros más allá. Mi tío y mis primos construyeron a mano el porche de pino con el que, por desgracia, compartía pared. No tenía marco de cama. Mi colchón estaba en el suelo junto a mi mesita de noche. A lo largo de los años había aprendido el patrón de los pasos tanto dentro de nuestra casa como en el porche exterior. Podía sentirlos, las pesadas pisadas de mi padre, los delicados pasos de mi hermana pequeña, las múltiples y ligeras pisadas de las niñas al volver de ahuyentar a un posible invasor. Podía identificar a todos por sus pasos. El proceso normal de los perros se rompió estas últimas noches. Normalmente, una vez que se identificaba a un intruso, una de ellas avisaba. La segunda respondía a la llamada, afirmando el apoyo. Juntas, se dirigían con velocidad y furia resonante hacia el enemigo. Cargaban contra los árboles, el intruso huía y la noche volvía a ser pacífica. Nunca tuvimos más de un incidente por noche, aunque siempre fue una sacudida cuando ocurría. Esto fue diferente. Durante 3 noches seguidas, Daisy y Rose cobraron vida en cuanto el crepúsculo dio paso a la oscuridad total. Ahora dormían durante el día. No eran siestas, sino un sueño profundo y completo para recuperar las fuerzas de la vigilancia anterior. Luego, juntas, merodeaban por los límites del bosque oscuro, con gruñidos bajos y medios ocasionales durante toda la noche. Más de una vez estallaban en una furia sincronizada, pero finalmente volvían a su tensa vigilancia. Ya no había encuentros puntuales que terminaran con una guerra relámpago de feroz intimidación. Ahora era cada hora consistente. Todo lo que ahuyentaban volvía a aparecer. Me puse de espaldas y miré las estrellas pegajosas ligeramente luminiscentes del techo. Mi hermana pequeña y yo encontramos una bolsa de ellas en la tienda local de $1, y mi padre siempre se derretía bajo la presión combinada de sus hijas. Al principio acordamos repartir la bolsa entre nuestras habitaciones, pero después de poner la mitad en la mía, ella insistió en que la necesitábamos todas para hacer un verdadero cielo nocturno. Después de eso, durmió en mi habitación durante una semana seguida, mirando juntas nuestro tapiz plástico reluciente.
nuestro pequeño universo. Me quedé mirando mientras los ladridos se alejaban, esperando en silencio que siguieran a la distancia durante el resto de las horas de la noche para poder dormir un poco. Fue entonces cuando mi vida cambió para siempre. Al principio pensé que mi mente agotada me había jugado una mala pasada. Rememorar la construcción de galaxias con mi hermana me había alejado de la realidad, y el aullido agudo y distante me devolvió. Me senté en la cama, contuve la respiración y agudicé los oídos. El ladrido, aún lejano, se volvió agudo, tenso, desesperado. Se acercaba y, sobre todo, estaba solo. A los 15 años era probablemente demasiado mayor para seguir llevando el pijama rosa de My Little Pony, que me había regalado mi tía por Navidad, pero era demasiado cómodo. Los pies vestidos se deslizaron dentro de unas chanclas sueltas mientras me ponía de pie para dirigirme a la puerta. No hubo duda en el segundo aullido, seguido de un hiperactivo y tartamudo medio ladrido, medio chillido. Mucho más cerca que antes, prácticamente en nuestra entrada. Se esforzó, luchó y luego terminó abruptamente. Por primera vez en 3 noches, por fin conseguí lo que quería, y eso me llenó de temor. El silencio. Abrí mi puerta al mismo tiempo que mi hermana pequeña abría la suya. Su cuerpo de 10 años se asomó nervioso por el borde de su puerta blanca frente a la mía, mirándome por encima del pequeño hueco que separaba nuestras habitaciones y conducía a la cocina. Antes de que ninguna de las dos pudiéramos pisar el 1,5 metros de largo y 1,5 metros de ancho de la alfombra que nos separaba, la sombra de mi padre irrumpió en la cocina, con su escopeta en mano. «Permanezcan en sus habitaciones. Cierren las puertas», ordenó a mitad de camino. El cuerpo más pequeño de mi madre se paseó rápidamente detrás de él en un camisón púrpura. Golpeó la puerta de entrada con fuerza. Mi habitación traqueteó cuando la madera se estrelló contra la pared exterior. Sentí sus pasos bajar apresuradamente las 5 escaleras del porche y desaparecer en la entrada. El resplandor de la luz superior del porche, ahora encendida, iluminaba un único cuadrado amarillo desde la ventana de la puerta principal. La luz se extendía por el linóleo a mi derecha, justo después de la mesa del comedor, y aterrizaba junto al pequeño hueco entre nuestras habitaciones. La sombra de mamá apareció en él un momento después, y oí cómo se cerraban todas las cerraduras que teníamos bajo unos dedos preocupados. ¿Mamá?, preguntó mi hermana pequeña con la inocencia de una niña. Ninguna de las dos nos movimos de nuestras respectivas rendijas de la puerta. Mamá dobló la esquina. Los dedos apresurados tantearon su teléfono. «Está bien, Melissa, va a estar bien», ella dijo. Pero mintió. Es difícil describir ese cuadrado de luz en el suelo de la cocina a mi lado, como se ha grabado en mi memoria. La puerta principal estaba a la vuelta de la esquina de mi habitación. Sería fácil tomar valentía y caminar directamente hacia afuera, para ver la situación con mis propios ojos, para no demorarme más en esa tensa confusión. No podría ver nada desde la única ventana de mi habitación, que daba al sur en el lado largo de la casa. La curiosidad empezó a apoderarse de mí, pero me quedé. Mamá entró en la habitación de mi hermana. Intentó consolarla y guiarla para que volviera a dormir. Como la mayor, no recibí tal consideración, aunque me quedé allí un largo rato como si lo esperara. Podía ver sus sombras moviéndose dentro de la habitación de Melissa. Podía oír sus susurros preocupados. Mi corazón se hundió cuando sentí que el primer escalón del porche se doblaba hacia abajo. La idea de que fuera mi padre se desvaneció cuando el peso deformó y reventó las tablas bajo su masa. Mi respiración se detuvo de nuevo, pero esta vez no por elección. El instinto me congeló en el sitio, lo paralizó todo. Una segunda y pesada pisada resquebrajó la tercera tabla, saltándose por completo la segunda.
Miré fijamente aquel cuadrado dorado de luz junto a mí. La expectación y el miedo crecieron a partes iguales. El quinto escalón del porche protestó a continuación. Las tablas se doblaron y retorcieron bajo un peso monstruoso. El contraste es lo que más me atormenta, o eso creo. Las sombras de mi cariñosa madre y de mi dulce hermana en una penumbra oscura y a media luz frente a mi puerta. La forma negra y peluda que crecía en el suelo de la cocina. Podía ver ambas cosas, prácticamente una en cada ojo. El confort y el amor, lo desconocido y el horror, cosas que apreciaba y algo que temía. Incluso por la silueta pude ver que el pelo era áspero y envolvente. Una gran cabeza en forma de cono se alzaba desde unos anchos hombros. No podría decir si tenía cuello. No era mucho más alto que mi padre, pero sí terriblemente más pesado. Miraba a través de la ventana, incapaz de vernos desde la cocina sin luz y a la vuelta de la esquina afilada. Por suerte, no habíamos encendido ninguna otra luz, pero no estaba segura de que pudiera oír su conversación amortiguada, con lo silenciosa que era. Me armé de valor y abrí lentamente la puerta, preparándome para acercarme sigilosamente a ellas y encerrarnos juntas en la habitación de Melissa. Oí un gruñido bajo y gutural, y de alguna manera supe que estaba molesto. Se giró hacia un lado y miró hacia arriba. La sombra de su cara era larga, demasiado larga. Lo que parecían grandes cejas caía sobre una nariz plana y una mandíbula que se extendía hasta el pecho. No podía ver las hileras de dientes que tenía, pero sabía que estaban allí. No podía pensar en ningún animal con una cabeza grande y ovalada como esa. Ni siquiera uno mítico. Con los sonidos gemelos de un pequeño gruñido y la rotura de un cristal, la luz del porche desapareció. La cocina volvió a sumirse en una oscuridad casi total, llevándose consigo el cuadrado amarillo. Oí a mi madre y a mi hermana detenerse. Por fin eran conscientes de que había algo ahí fuera. Si intentaban mirar ahora, las vería. Tenía que evitarlo. Mi pie tocó ligeramente el espacio alfombrado entre nuestras puertas. Toda la casa se estremeció con un violento impacto y un rugido ensordecedor y primitivo. La puerta delantera se deslizó por el suelo de la cocina. Se dobló en el centro y casi se partió por la mitad. Bisagras, cerraduras, cristales y astillas volaron como insectos. Rebotaron y chocaron contra todas las superficies. Las luces colgantes y las persianas cerradas se balancearon mientras toda la casa se balanceaba sobre sus cimientos. Al instante me moví, sin pensar, sin elegir. De alguna manera sabía que era mi única oportunidad, un movimiento desesperado y reaccionario, una tormenta de sonidos para cubrir los míos. Agarré el picaporte de la puerta de mi hermana y la cerré de un golpe. Al instante entré en mi propia habitación con el mismo movimiento y cerré la mía también. Solo entonces registré la enorme y ensangrentada huella en la arrugada puerta de entrada. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la sencilla puerta de madera que no me salvaría. Mi respiración se convirtió en un desordenado traqueteo, poco profunda y aún demasiado ruidosa, incluso con las dos manos cerradas sobre mi boca. Me sentía mareada, los oídos golpeados por la fuerte dosis de adrenalina que mi cerebro arrojaba a todos los rincones de mi cuerpo. Sin embargo, incluso entonces, el único pensamiento claro que se repetía en mi mente era una súplica desesperada para que mi madre y mi hermana no gritaran. Ese pensamiento se esfumó cuando un nuevo material se retorció y lloró cerca: el linóleo. Un solo y titánico pie aplastó los cristales y las baldosas. Olfateos pesados y profundos llenaron la cocina con más curiosidad que rabia. Tal vez tuviéramos suerte y el hambriento olfato los llevara a la despensa de la entrada.
Tal vez se fuera después de atiborrarse de patatas, pan y tostadas de manzana con canela. Esperé. En mi piel se formaron frías gotas de sudor, con la espalda todavía pegada a la puerta de la habitación. A su favor, mi madre y mi hermana podrían haber desaparecido por todo el ruido que hicieron. Un segundo paso volvió a doblar el suelo al entrar de lleno en nuestra casa. Entonces consideré la posibilidad de huir. Esta era mi mejor oportunidad. Miré los trofeos de la estantería, algunos caídos por el impacto anterior. La mayoría de ellos los había ganado como titular del equipo de carreras de relevos de atletismo. Yo era rápida, seguramente más rápida que esa cosa enorme. Si iba ahora, estaría a su alcance solo brevemente, pero el elemento sorpresa estaba de mi lado. Podía correr directamente a través de la casa y salir por la puerta trasera del lavadero. No conocía la distribución interior, otra ventaja. Este era el mejor momento para alejarla. Entonces seguramente podría dejar atrás a ese enorme monstruo una vez que lo llevara fuera, ¿verdad? Mi incipiente confianza explotó de la misma manera que lo hizo la mesa del comedor. Se estrelló contra los armarios de la cocina como un cometa, destrozando encimeras, cajones y a sí mismo en el proceso. A mi padre y a mi tío les había costado mover esa pesada mesa de roble por los escalones del porche y colarla por la puerta. 2 hombres para moverla. Y esta cosa sola. El sonido apagado de la habitación de mi hermana bien podría haber sido una bengala de señalización. El monstruo se detuvo. Se envolvió en un silencio de cazador. Al igual que yo, se mantuvo perfectamente inmóvil. El único y accidental sollozo de una niña de 10 años asustada terminó tan rápido como llegó, pero se notó. Miré mi estante de trofeos, y ahora consideré cuál sería el mejor para apuñalar un ojo, o meterlo en una garganta abierta. Incluso en mi terror, si se trataba de una familia, caería luchando para protegerla. Mis manos brillaban de sudor. La luz verdosa que mi falsa galaxia reflejaba en ellas me llenaba de una falsa valentía. Una confianza equivocada para luchar contra los monstruos sin entrenamiento, sin habilidad y sobre todo, sin un arma real. Tendría que improvisar. Eso sí podría. Rápido. Era muy rápido. El monstruo se movía con una velocidad impropia de su peso. Con 2 enormes zancadas estaba entre nuestras puertas. Esta vez los pies fueron enloquecedoramente silenciosos, imposiblemente silenciosos. No mantuvo el impulso a través de su puerta, sino que se detuvo en el pequeño hueco alfombrado. Sentí que bajaba, que se ponía en cuclillas. Su aliento era pesado, invasivo. Sus horribles fosas nasales tiraban del aire entre nosotros, y esperaba. Silencioso, paciente. De nuevo, me di cuenta de que lo único que había entre él y yo era 1 centímetro de madera hueca. Mis pulmones se detuvieron por completo cuando se precipitó, pero el olor rancio de su piel aceitosa entró en mi nariz de todos modos. Mis ojos se humedecieron, pequeñas lágrimas se formaron en las esquinas. Dios mío, por favor. Estaba acurrucado justo detrás de mí. Me quedé mirando mi corta mesita de noche y mi teléfono. Parecía estar a kilómetros de distancia. Toda mi confianza, toda mi bravuconería interna desapareció. Que alguien me salve. Por favor, Dios, no dejes que este monstruo nos destroce. Consideré la posibilidad de arrastrarme hasta el teléfono, pero sabía que no podría hacerlo sin alertarlo. Podía imaginarme esa cara larga al otro lado de mi puerta, agachada con el pelo enmarañado sobre una carne poderosa. Capas de músculo primario enroscadas en montones de violencia potencial, esperando que una de sus víctimas perdiera la compostura.
Me preguntaba incluso si sentía placer por ello. Los faros atravesaron los bordes de las persianas de mi ventana orientada al sur. El sonido de la grava al separarse anunció la aproximación de un gran vehículo. El Silverado de mi tío Rick, sin duda. Solo vivía a 1 milla de la carretera. Así es, mi madre tenía su teléfono con ella. Mi primo James estaba de permiso en el ejército. Seguro que estaría con él. Una sensación de alivio surgió en mí. Brevemente. Lo supe cuando se dio cuenta de ellos. Su larga respiración se detuvo al darse cuenta. Sentí que su enorme peso giraba, aún agazapado junto a mí. Su volumen rozó mi puerta. Las bisagras se tensaron al empujar hacia adentro mi espalda. Aquello casi me destroza. Se quedó allí, todavía agachado y esperando. Tenía que saber que yo estaba aquí, tenía que saberlo. Su respiración se reanudó, ahora mucho más ligera y nasal, pero todavía larga. Planté las palmas de las manos lenta y silenciosamente en la alfombra con una de sus inhalaciones, intentando enmascarar mi movimiento. Clavé mis temblorosos miembros en el suelo. Intenté evitar que sacudieran la madera detrás de mí. Dios, ahora estábamos apoyados en la misma puerta. 3 golpes distintos resonaron fuera. Una persona más que no esperaba. Bien. Una conversación entrecortada se acercaba cada vez más. Un repentino terror se apoderó de mí cuando se acercaron al porche. Me di cuenta de que estaba esperando. Tenía que advertirles. Tenía que decirles que estaba aquí. Pero, ¿cómo? Mi corazón se aceleró con la certeza de que estaban caminando hacia una emboscada. Entonces me llegó una conciencia horripilante. El conocimiento de la inteligencia de la bestia. Un conocimiento que solo yo poseía. El conocimiento de que más miembros de mi familia caminaban hacia el peligro. Podía gritar, pero me mataría antes de que cualquier ayuda pudiera llegar a mí. Podía correr, intentar saltar por la ventana. El monstruo tardaría unos instantes en darse cuenta, y yo podría avisar a mi tío que estaba fuera. Pero si el cristal no se rompía, atravesaría la puerta y me haría pedazos antes de que alguien entrara. Podía escabullirme por el teléfono. El monstruo prestaba más atención a los hombres que se acercaban ahora. Pero eso era una suposición peligrosa, teniendo en cuenta que seguía apoyado en la misma puerta que yo. Las voces se detuvieron en el exterior. La respiración del monstruo se igualó. Pasaron unos instantes de silencio y luego la primera bota golpeó el escalón de madera. Se acercó con apresión al marco de la puerta oscurecida y destrozada del porche. Era espeluznante lo ligera que era aquella bota. Otras 2 subieron detrás de la primera. 3 hombres en total. Podía imaginar los rifles alzados frente a los ojos de la mirilla, inseguros de si quedaba alguna amenaza, preguntándose si era un oso o un puma. Ninguno de ellos soñaba con la bestia monstruosamente fuerte que les esperaba dentro, lista para atacar. Se me estaba acabando el tiempo. Todos iban a morir. Todos íbamos a morir. Cuando los primeros pasos llegaron al marco de la puerta, la voz del tío Rick susurró: ¡Mierda! Su bota hizo crujir los cristales rotos cuando entró en nuestra cocina con cautela. El monstruo inhaló profunda y silenciosamente. Los escalofríos recorrieron mi espalda en oleadas. La frialdad se apoderó de todos mis órganos. Cada pulso se llenó de hielo. Las lágrimas recorrieron senderos helados por mis mejillas. Mis dientes se apretaron con frustración. Miré a las estrellas viridentes y pensé en mi hermana. Las manos se cerraron en puños temblorosos. El entumecimiento llenó mis músculos, pero tomé mi decisión. Grité. Mirando hacia atrás, creo que quería decir palabras, pero eran de pánico.
Solo recuerdo que mi voz se sentía como un volcán en el Ártico, una ráfaga de calor que se estallaba desafiando el frío, que abrazaba cada centímetro de mí. Un chillido agónico y punzante de miedo total y absoluto que nació en el aire de la noche. El monstruo respondió a mi grito con su propio bramido. Es irónico cómo algunas emociones impregnan todos los idiomas, incluso en la naturaleza. El aullido, que se tambaleaba, no era de rabia por haber frustrado su plan. Tampoco era de alegría porque una de sus víctimas perdiera por fin la compostura durante la caza. Rugió en puro y duro choque. Un segundo después apareció un agujero junto a mi cabeza. Una explosión de astillas y rabia entró en mi galaxia de color verde oscuro. Unos dedos grandes y grises se desenrollaron del puño que era un momento antes, con las garras negras y sucias, resbaladizas aún por la sangre. El dorso de la mano y todo el antebrazo estaban cubiertos de pelos rojos y sarna. La monstruosa palma se abrió y giró hacia mi cabeza. Todo mi cuerpo cayó al suelo hecho un ovillo. No había más planes, no había nada más que pudiera hacer. Ya había echado todo a la suerte. Hice todo lo que pude. Dos de sus dedos se encontraron a acomodo en la tela suelta de mi pijama. El pánico me sacudió todo mientras se enroscaba en un agarre. Apoyé la espalda en la parte inferior de la puerta y volví a gritar. Esta vez me respondió un disparo. La mayoría de la gente solo conoce las armas por las películas. Ven al héroe disparando su pistola en una escalera, o en un pasillo estrecho, o en un submarino, y luego mantienen conversaciones con facilidad. Las armas no son silenciosas. La primera ráfaga en el interior me sacudió el cráneo y sustituyó la mayoría de los sonidos por un timbre constante. Aunque incluso ese timbre constante y monótono no superó el chillido de dolor del monstruo cuando su espalda golpeó la puerta de mi hermana. Aunque mi audición estaba dificultada y no me atrevía a mirar a través de aquel agujero, pude reconstruir algo de lo sucedido a partir de las vibraciones comunicadas a través del suelo. Gritos entrecortados, más botas. La cocina se llenó de valientes. El monstruo cargó con un paso demasiado grande, demasiado rápido. Estaba sobre ellos. Los disparos de las armas perforaron el timbre que tenía, lo empeoraron. El suelo temblaba con los choques y la masa. La pared a mi lado tembló con un impacto. Un peso cayó al suelo. Se escabulló y se levantó volviendo a la lucha. Los platos y los cristales se hicieron añicos, los armarios se deformaron, las sillas se rompieron, al igual que los huesos. Los disparos dieron pasos a gritos febriles y rugidos angustiosos. Esperaba que mi advertencia hubiera salvado a alguien, a cualquiera. Por favor, digan que acabo de ayudar. Mis temblores aumentaron cuando la pelea terminó. El tinnitus reciente había regalado enmascarada al vencedor, y el suelo se había vuelto deprimentemente silencioso. La única vibración era un extraño y aleatorio temblor que se detenía en intervalos irracionales. Me levanté lentamente para mirar a través del agujero de mi puerta. Lo poco que pude ver de la cocina estaba destruido, casi cada centímetro manchado de sangre brillante. El tinte metálico me inundó las fosas nasales. Una gran mancha de sangre adornaba el techo, con las huellas rojas de las manos a cada lado. Una bota de trabajo de color canela yacía sobre la encimera, con 2 huesos dentados y astillados todavía en ella. Los armarios colgaban de la pared o faltaban por completo, y un taburete destrozado yacía amontonado sobre la encimera. Una silueta roja y sarnosa surgió, pelo áspero y raído, ahora enmarañado en sangre. Se alejó de mí,
se retorció y se sacudió. Un desgarro espantoso atravesó el zumbido de mis oídos. El monstruo dejó caer algo pesado en el suelo de la cocina. Aterrizó con un golpe plano y permanente. Se puso en pie lentamente y pude ver cómo se movía su larga y gris mandíbula mientras masticaba. Sin embargo, parecía tambalearse ligeramente. Por primera vez en la noche, se sintió inseguro. Cuando se volvió hacia mí, me agaché para darme cuenta. Una promesa de antes, una venganza no terminada. Había ganado, y ahora era el momento de vengarse de la pequeña criatura que lo asustó, que arruinó su astuta emboscada. Fue la culpable de cada uno de los daños y dolores que sentía ahora. Me acurruqué, esta vez con total desesperación. El pánico se apoderó de mí. Los sollozos de las lágrimas eran ahora una lucha constante por mantenerme en silencio. Iba a matarme, estaba segura. Me iba a comer. El enorme pie aterrizó mojado. La sangre era tan espesa en el suelo de la cocina que podía sentirla. Un segundo paso, menos seguro, aterrizó después. Pero, para mi sorpresa, se dirigió hacia la puerta principal. Se tambaleó plantando todo su peso detrás de cada paso agotado. La pisada hizo crujir los cristales cerca de la puerta, y luego unas pesadas rodillas se desplomaron sobre las baldosas. Se mantuvo allí un momento y luego se desplomó hacia adelante, sacudiendo el porche exterior con el grueso de su torso que aterrizó sin resistencia. Medio dentro, medio fuera. Su respiración entrecortada era lo suficientemente grande como para hacer vibrar el suelo. Luego, la quietud. Esperé. Por miedo, por conmoción, por incredulidad. Mi mente se aceleró cuando el peso de la pérdida finalmente la alcanzó. Mi padre, mi tío, mi primo. Se suponía que esto no debía pasarle a la gente, a familias enteras. Después de un minuto encontré mi determinación mientras mi mente racional recuperaba el control. Me arrastré hasta mi teléfono en la mesita de noche. Lo cogí con las manos sudorosas y temblorosas. Apoyé mi espalda en la pared, los escalones del porche justo al otro lado. Esperé a que se levantara, a que continuara con su alboroto, pero no lo hizo. Un sollozo se gestó mientras miraba la foto familiar en el fondo de mi teléfono. Tecleaba la contraseña mientras la dolorosa humedad desdibujaba los números. El agotamiento y la angustia acabaron por romper el gravamen que los mantenía tanto tiempo. No pude descubrir la sensación cuando ese sólido y pesado pie crujió en el segundo escalón del porche. ¡Oh, Dios! Mis manos se movieron en un borrón. El mensaje era claro y directo. Me quedé mirando. No te muevas. Hasta que se confirmó como enviado. En silencio recé para que mamá lo viera rápido. Los nuevos pies monstruosos subieron las escaleras y se detuvieron frente a la primera bestia en nuestra puerta. Imposiblemente, otras bestias ascendieron después. 2 más. Mi pantalla se iluminó entonces. Un mensaje de mamá. ¿Dónde estás? Antes de que pudiera teclear, unos rugidos gemelos sacudieron la pared contra la que me apoyaba. Primarios, guturales, pero de alguna manera más humanos. Continuaron durante un minuto, cada uno con una breve pausa, pero nunca al mismo tiempo. Finalmente se desvanecieron en el silencio. Mis oídos volvieron a un único y constante timbre. Tal vez se convirtieron en gruñidos silenciosos que no pude escuchar. Tal vez incluso lágrimas. El peso del muerto se levantó con una facilidad aterradora, y las 2 criaturas descendieron los escalones del porche y volvieron a la noche. Por fin se acabó. Mamá y yo nos enviamos mensajes de texto.
Le dije que llamara al 911 y que me quedaría en el lugar y avisaría si esas cosas volvían. Aunque no podía oír mucho, podía sentir y estaba demasiado cerca de esa pared para arriesgarme a pedir ayuda yo misma. De todos modos, no podía oír lo suficientemente bien como para hablar con la policía. Me contestó que había contactado con varios familiares y que las autoridades ya estaban en camino. En retrospectiva, tomó la decisión correcta. Si hubiera entrado en pánico y hubiera llamado ella misma, estaríamos todos muertos. Pasó media hora antes de que tuviera el valor de ir a la habitación de Melissa. Por fin estaba segura de que se habían ido. Mi madre sollozaba incontrolablemente mientras me abrazaba más fuerte que nunca. Les dije a ella y a mi hermana que no salieran. No necesitaban ver nada de eso. Ninguna de las dos protestó. Incluso el hecho de atravesar el pequeño espacio entre nuestras habitaciones marcó mi corazón para siempre. El cuerpo de James estaba arrugado contra el extremo del suelo. Le faltaba un brazo, y las dos cuencas orbitales habían sido sustituidas por un corte largo y horizontal. Su mandíbula inferior colgaba de una articulación, por desgracia, la más alejada de mí. Pude ver los pocos dientes que quedaban allí. No vi a mi tío ni a quien fuera la tercera persona. No quise hacerlo. No quería ir a buscar a mi padre, ni a Daisy, ni a Rose. Cerré la puerta de la carnicería, me retiré donde estaban mi madre y mi hermana. Me agazapé con ellas en un rincón. El miedo, la pena y la injusticia que se habían sentido en silencio durante tanto tiempo, finalmente recibieron voces. Lloramos con angustia acurrucadas. El dolor de vivir, la culpa de sobrevivir. Lloramos en una miseria victoriosa. Ha pasado un año. Pasaron 3 cosas después de esa noche. Mi hermana pequeña vive con nuestra abuela en Seattle. Mi madre no ha estado sobria desde entonces. Y he pasado todos los días en casa del abuelo Murphy, el padre de mi padre, un sheriff retirado, veterano militar y autoproclamado loco por las armas. Me ha enseñado todo sobre ellas: a disparar, limpiar, apuntar, calibrar. Me regaló una escopeta Remington de calibre 20 para mi 16º cumpleaños. Estoy lista para ponerla en práctica. Supongo que quieres saber el recuento. Todo el mundo quiere. Papá estaba muerto. No me enteré de cómo y no me importó. Mi tío Rick, mi primo James y uno de sus amigos militares también. Me siento mal por haber olvidado su nombre. Todos los funerales a cajón cerrado. Todos los héroes a los que nunca pude dar las gracias. Enfrentándose a algo monstruoso y violento mientras yo me escondía, inútil y patética, acostada mientras morían. Todas las noches lo oigo respirar a mi lado. Todas, cada noche. Consigo revivir los gritos, oírlos morir, sentirlos morir. Me quedo ahí sin hacer nada. Tal vez algo tan simple como agarrar su pierna habría salvado a uno de ellos. Tal vez apuñalarlo con un trofeo de carrera de relevos podría haberlo salvado a todos. Pero esa niña que tenía tanto miedo de morir esa noche, no lo hizo. No volveré a estar indefensa. Dejé la escuela después de eso. Me hicieron tomar varios medicamentos que he dejado de tomar. He estado entrenando con el abuelo. Incluso en su jubilación ha mantenido su forma física. Todavía es capaz de subir y bajar montañas en sus excursiones bimensuales de caza a las que me he unido con él. Hemos practicado con rifles, armas pequeñas, lucha cuerpo a cuerpo y varios meses de Krav Maga. Esto último es más bien para estar en forma, y es bueno que una joven sepa, dice el abuelo. Siempre se disculpa conmigo. Dice que desearía haber estado allí,
Yo también, pero él no debería sentir esa culpa. No fue su culpa. Hubo un triple homicidio en algún lugar al este de Livingston. Ser un ex-sheriff tiene sus ventajas. El abuelo dijo que empacáramos liviano. Eso es un código para decir que nos moveremos mucho. Por fin ha llegado la hora. Mi preparación está a punto de dar sus frutos. Me llevo mis 2 pistolas favoritas, mi Sauer P320 y mi Desert Eagle. Las he llamado Daisy y Rose. Adecuado, irónico, poético. Llámalo como quieras. Todo comenzó con una Daisy y una Rose ladrando en la noche. También va a terminar así. Recuerden que